Venimos hablando pues un poco la mañana del proceso de cuidar y generalmente cuando me paro frente a un equipo de personas que trabaja en salud, me pregunto qué les puedo decir del autocuidado, que no lo sepan, que sea útil y que tenga sentido. Y me doy cuenta que todo o nada. Y todo o nada, primero porque la importancia del autocuidado no es novedad. No les voy a decir nada que ustedes probablemente no sepan. Segundo, porque autocuidado implica un proceso voluntario y si algo he aprendido es que no puedo obligar a nadie a cuidarse a sí mismo. Y tercero, porque el sentido depende de las conexiones. Así que mi objetivo es invitarlos a ustedes a establecer conexiones que los ayuden a dimensionar de otra forma ese proceso de cuidado. Lo que les voy a compartir es parte de un programa llamado Cuidando a los que Cuidan, y es un programa que nace en el 2015 con mi equipo de cuidado paliativo en Cali, donde decidimos, tenemos que cuidarnos, hagamos algo por nosotros, y de ahí hemos venido trabajando en seguir el ejercicio del equipo personal y compartir esta experiencia con otros equipos, sobre todo en Cali y en Bogotá, y ahora con ustedes aquí en Cartagena. ¿Qué sabemos del proceso de cuidar? Del proceso de cuidar sabemos que es complejo, que es bello, que trae ciertas gratificaciones. Y cuando pongo cuidar en Google, me dice que cuidar es dedicarse a una persona o a una cosa, es asistir a alguien que lo necesita, es poner interés específico al ejecutar algo y tiene que ver con guardar, con proteger y con conservar. Pero ¿qué pasa con cuidar? Y con cuidar en contextos de salud. Es una tarea sumamente compleja que trae un desgaste emocional, físico, espiritual, existencial, económico y en todas las dimensiones. Así que quiero que pensemos qué puede ser para nosotros un día de trabajo en oncología y cuidado paliativo. ¿Me ayudas con el video, por favor? Y que mientras vemos esto, quiero invitarlos a que piensen qué emociones llegan a ustedes. ¿Qué pasa con ustedes si imaginamos que este es un día de trabajo? Si imaginamos que cada imagen es una habitación a la cual estamos entrando. Estamos en contacto con diagnósticos, con el impacto de la enfermedad, con ver la trayectoria de la enfermedad, con síntomas a veces de muy difícil manejo. Y aquí se los pongo a lo largo del curso de la vida. Cuando llega el final de vida, en un ser que apenas está iniciando la vida, o cuando vemos que la enfermedad llega ya en etapas avanzadas. ¿Qué sentimos nosotros? Porque es que en un día podemos entrar a muchas habitaciones. En un solo día estamos en contacto con muchísimos pacientes. Automático algunas veces, de una a la otra, siguiente interconsulta, siguiente proceso. ¿Qué emociones nos llegan? ¿Será que nos damos cuenta de nuestras emociones? ¿Y será que hacemos algo con esas emociones? O a veces como que no las tragamos porque nos dijeron que eso no se puede movilizar, no puede hacer nada, debo ser profesional y simplemente vamos avanzando. Intentemos pensarnos qué hacemos en ese día a día para cuidar de nosotros. ¿Cómo tramitamos el dolor? ¿Y cómo tramitamos las despedidas? La ilusión de que podemos estar en contacto con el dolor
el sufrimiento y las pérdidas sin que nos afecten es tan poco realista como esperar caminar bajo la lluvia sin mojarnos. Ahorita la pongo otra vez para que le puedan tomar la foto. Tenemos la idea de que nuestro trabajo, ¿qué sucede? Estamos siempre contra reloj. El cáncer es una urgencia, el cuidado paliativo es una urgencia. Estamos permanentemente en contacto con la vida y con la muerte y estamos en contacto con dos dimensiones. Por un lado, la tristeza, el dolor, la frustración, el miedo, la rabia y por otro, el sentido bonito que nos convoca. El encuentro con el otro, la gratitud, la profundidad, aquel dominio espiritual que no se puede poner en palabras. Pero ¿qué sucede? Los estresores son más grandes. Y sucede esto, es que es imposible que no nos afecte. Y si no nos afecta es porque algo está pasando con nosotros. ¿Sí? Entonces la primera invitación es a que no tengamos miedo que nos afecte y a que reconozcamos que el trabajo tiene una carga importante frente a nuestra cotidianidad. ¿Sí? ¿De qué formas hemos nombrado el impacto del trabajo? Tenemos una serie de estudios que hablan del burnout. Todas son construcciones teóricas y todas tienen gente que está de acuerdo y otra gente que no está tan de acuerdo. Cuando hablamos de burnout, es importante pensarlo que el burnout se da en un contexto laboral. ¿Sí? Entonces se habla de aquellos estresores crónicos en el lugar de trabajo y que pueden verse reflejados con tres características: un agotamiento emocional, un distanciamiento y que tiene un poco con despersonalización, como que empiezo a actuar sin estar muy consciente de lo que estoy actuando, y una reducción en la satisfacción personal. Otro grupo de autores nos habla de la fatiga, y se habla de fatiga por compasión o de fatiga por empatía, y la fatiga viene a ser aquel resultado de agotamiento cuando por medio de relaciones de ayuda acompañamos a personas que están sufriendo. Entonces yo intento ayudar a personas que sufren y ahí estamos todos, enfermería, psicología, todas las terapias, medicina. Estar en contacto permanente con el sufrimiento afecta nuestra vida de alguna manera. ¿Sí? Otro término que se emplea, y este está en el CIE 11, en esa última versión, habla del síndrome de desgaste ocupacional. Y miren algo que llama la atención y que es delicado en mi experiencia con este término, es que decimos que hay un estrés crónico que no ha sido manejado con éxito. Entonces miren como que culpa un poquito al profesional que no ha tenido éxito al manejar el estrés. ¿Sí? Y eso nos pone también, se puede diagnosticar, se puede, digamos, nombrar, pero la responsabilidad queda en el profesional. Y tenemos otra línea que nos habla de la angustia moral. La angustia o el estrés moral surge de estudios de enfermería, ¿sí? Viendo cómo cuando a la enfermería se le pide que haga una acción con la cual no está de acuerdo y esto trae cierta tensión y cierta angustia. En pandemia, este término volvió a recordarnos cómo estuvimos expuestos a situaciones muy complejas, de escasez de recursos, de falta de posibilidades de muchísimos pacientes. ¿Qué es entonces la angustia moral? La angustia moral se da cuando nosotros que trabajamos en salud nos vemos ante escenarios que suscitan preguntas éticas. ¿Qué es importante? Que el profesional pueda darse cuenta de la pregunta y pueda reflexionar al respecto. Y además este profesional va a sentir cierto malestar, de alguna manera. Y es posible también que tengamos una restricción, que le digan, no jefe, usted no puede hacer eso. No, doctor, usted no puede hacer. Yo sé lo que tengo que hacer o lo que yo creo que puedo hacer y no me lo permite. De cualquiera de estas formas que le pongamos agotamiento, estrés, burnout, fatiga, es importante que tengamos en cuenta que en el trabajo que hacemos los estresores son más grandes que la satisfacción. Y esto nos lleva a que tengamos que cuidarnos. Pero ¿qué sucede si yo psicóloga digo estoy con fatiga? O si la jefe dice estoy cansado, tengo burnout. Señalamos, uy, mira, ahí está la que se agotó, ahí está la que no puede manejar el estrés, ahí está la que no sabe manejar las emociones. Tenemos una mirada todavía que señala y con juicios, y ahí que es muy importante que pasemos de la mirada punitiva a la mirada apreciativa del autocuidado.
Y, por ejemplo, que en lugar de hacer campañas para la prevención del burnout, pensemos campañas para la promoción del autocuidado. Parece lo mismo, pero no lo es. El lenguaje y el énfasis es distinto. ¿Y la responsabilidad de cuidarnos de quién es? ¿Qué dicen ustedes? De todos, de nosotros mismos y de todos. La responsabilidad del cuidado, hay una parte grande en cada uno de nosotros, pero es también responsabilidad del coordinador de cada equipo. Es también responsabilidad del director de cada IPS. Es también de la academia, también es responsabilidad. Y que pensemos cómo desde el pregrado podemos enseñarle a nuestros estudiantes cómo cuidarse. Es también responsabilidad de sociedades científicas de velar porque tengamos unos escenarios de mayor cuidado. Es también responsabilidad de sociedades de defensa de los pacientes, de decir, yo no quiero enfermeros agotados todo el tiempo, que se dobleteen en turnos. Queremos enfermeros que estén con la capacidad de poder estar y acompañar a otros. Es responsabilidad de todos que esto que repetimos constantemente pase a la práctica. Díganme si alguno aquí no repite el discurso, por favor, cuídese, coma bien, haga ejercicio, comparta con la gente, almuerce. Y si vamos a ver nosotros qué tanto cumplimos todo esto que decimos permanentemente. Creo que podemos casi que perder el año. Tenemos que pensarnos una mirada del autocuidado, que es el discurso que ya no sabemos hacia dónde puede transitar y hacia qué otras comprensiones podemos acercarnos. Y aquí quiero que pensemos que miren que el término cuidado viene del interés reflexivo que pone uno en algo. O sea, que un autocuidado sin reflexión no existe. Y aquí, perdón por las letras, un autocuidado tiene que ver lo que yo hago por mí misma y un mutuo cuidado tiene que ver lo que hacemos de forma recíproca con otras personas. Y en este punto, ¿a qué los invito? A pensarnos un autocuidado en relación y en contexto. ¿Qué implica esto? Que el autocuidado no es para los domingos que no tengo turno, no es para el día que estoy descansando. Es un autocuidado permanente. Es un autocuidado en relación conmigo y en relación con los demás. Cómo mi forma de estar en el mundo me lleva a poderme cuidar. Y esto implica que nos cuidemos antes de la jornada laboral, durante la jornada laboral y después de la jornada laboral. Esto implica también a que ese cuidado esté atravesado de algunas preguntas, que nos podamos preguntar qué sentimientos tengo en el transcurso del día, cuáles son las situaciones que más me afectan a nivel emocional, que nos podamos preguntar cómo estoy viviendo el diagnóstico permanente de cáncer, ¿sí? ¿Con qué tipo de familias me cuesta más trabajo conectarme? ¿Qué situaciones me frustran? Que podamos preguntarnos cuándo me distancio emocionalmente, que podamos preguntarnos cuándo quiero salir corriendo o decir, uy, a esa habitación no quiero entrar, qué pereza, intento hacer todo para postergar ese momento. ¿Cuáles son las muertes que más me cuesta procesar? ¿Sí? Y muchas preguntas más. Y esto hace que el autocuidado lo podamos combinar de actividades que hagamos para promover nuestro bienestar con un proceso de reflexión y un proceso de darnos cuenta. Esto, ¿cómo se puede ver? Combinemos rituales, conversaciones de equipo, actividades al aire libre, escritura reflexiva. Nos cuidamos en la comunicación, ¿sí? Nos cuidamos en la forma como vivimos la muerte. Y hay que preguntarnos cuál es mi postura ante la muerte y ante la enfermedad. Nos cuidamos en los cierres que podemos hacer con las familias y con los pacientes. Nos cuidamos cuando podemos establecer límites, ¿sí? Y ahí que todo es una urgencia, pero hay que saber establecer límites también. Nos cuidamos en la forma en que nos relacionamos con otras personas. Nos cuidamos cuando confiamos en los recursos del otro. Cuando a mí como psicóloga me preguntan, ¿cómo te cuidas? Yo digo, para mí lo más importante es que yo sé que el otro va a estar bien conmigo o sin mí. No me creo tan indispensable. No creo que soy yo la que voy a hacer todo por el otro.
confío en que ese otro puede. Y así, los pacientes dependen en parte de nuestra atención para muchas cosas, pero en otros ellos resuelven. Así yo no me echo al hombro a nadie, acompaño el proceso, que es distinto a pensar que es responsabilidad mía. Nos cuidamos cuando podemos reconocer nuestras emociones y nuestras necesidades. En esta medida, el auto y el mutuo cuidado es un compromiso ético, ¿sí? Y es un compromiso ético porque dejamos de pensarlo como un checklist, sino que decimos el autocuidado es una exigencia de nuestro trabajo. Es imposible cuidar a otros sin cuidar de mí misma. Y es imposible cuidar a otros y cuidarme a mí misma por fuera de un encuentro, es decir, por fuera de ese vínculo que estamos construyendo con las otras personas. Y en este punto, el equipo de trabajo es fundamental. El equipo en el cual estamos cada uno es un lugar de sostén, es una red de apoyo, es un lugar seguro. Y hay que trabajar porque en los equipos podamos comunicarnos y yo pueda reconocer, hoy estoy triste, hoy estoy cansada, hoy me siento bien. Si en el equipo de trabajo no hay confianza para esto, quedamos abandonados y desprotegidos. Porque ¿a quién más voy yo a contarle cómo me siento? ¿Quién más va a entender el trabajo más que el equipo con el cual estamos trabajando? Nuestras familias no lo entienden. Y ojalá entre menos les contemos, ellos van a estar mejor. Entonces tenemos que cuidar un poquito ese contexto laboral. Ese mutuo cuidado nos lleva a unas invitaciones importantes porque reconocemos que un equipo interdisciplinar va a tener una relatividad de saberes. Hay cosas que yo veo que no puede ver mi compañero. Y así estamos todos tenemos puntos ciegos. Y en la medida en que ayudamos a ampliar esos puntos ciegos, en la medida en que establecemos diálogos reflexivos, en la medida en que podemos compartir, ese cuidado tendrá mucho más sentido. El cuidado de nuestros pacientes, ¿de qué va a depender? De nuestro propio cuidado. Y dicen por ahí que podrás cuidar a tus pacientes como te cuidas a ti mismo. Entonces tenemos que mirar que esa calidad del cuidado que estamos brindando depende del cuidado que estamos teniendo con cada uno de nosotros. Hay algo distinto, este es un artículo que se llama Días Oscuros en Cuidado Paliativo, un texto reflexivo muy bonito y que dice, yo cuido por otros y cuido de mí. O sea, en el trabajo yo estoy cuidando a otras personas de forma transitoria, pero mi responsabilidad en la vida, ¿con quién es? Conmigo misma, no solamente con los pacientes o con otras familias. Y si hay futilidad, la futilidad no solamente está en el trabajo con los pacientes. Pensemos que dedicamos nuestra vida a cuidar a otras personas y que no cuidamos de nosotros. Esta es también una mirada de futilidad en la que podemos caer permanentemente. Si queremos pensarlo desde la efectividad, a mayor autocuidado, mayor efectividad en nuestro trabajo. ¿Sí? Entonces, como hay que pensar los lenguajes, lo hablamos desde el sentido, la trascendencia o pensémoslo en términos de resultados. ¿Quieren mejores resultados? Tengamos un equipo que pueda cuidarse más a sí mismo en todo lo que está haciendo. ¿Cómo podemos hacer esto? Primero, tengamos una definición de qué es cuidado y autocuidado para cada uno de nosotros. Segundo, reconozcamos la posibilidad de asumir la responsabilidad y decir sí, estoy dispuesto o dispuesta a cuidarme y a que mi equipo se cuide. Tercero, identifiquemos necesidades. Y cuarto, hagamos algo al respecto. Implementemos algunos planes que nos puedan apoyar y que nos puedan contribuir. ¿Cómo hacemos esto? Tengamos y adoptemos una aproximación integral al bienestar. Y una vez que adoptamos una mirada hacia el bienestar, podamos reconocer entonces qué nos limita y qué nos facilita, porque siempre tenemos estos dos caminos. Y tercero, hagamos esto de manera constante. ¿Cuánto tiempo? Siempre. Sí, el autocuidado yo no puedo decir chuleado. No, todos los días me enfrento a ver
qué estoy haciendo para poder gestionar mi propio proceso de cuidado para que de un significado y de una teoría que suena bonita pueda verse reflejado en aspectos prácticos de nuestra cotidianidad. Es un compromiso ético porque nos conecta con la vulnerabilidad. Y pensemos que el experto reconoce su vulnerabilidad. El experto no le da miedo decir qué siente. Cuando uno es novato y está aprendiendo, es más, quiere mostrarse fuerte todo el tiempo y que nada le pasa. Contactemos con nuestra vulnerabilidad, contactemos con la presencia y con la posibilidad de estar allí para ese otro, que es una forma también de cuidado personal cuando estoy realmente presente, y contactar la gratitud. Esto nos lleva hacia otras dimensiones y esto nos recuerda que nadie puede dar de lo que no tiene. No le sale más café a esa tacita por más esfuerzo que hagamos, donde las maticas, por más generosas que son, se secan. Y nuestro cuerpo también necesita de agüita, de alimentación, de ir al baño, de un poquito de luz de verdad y no solamente esta luz que recibimos dentro de las clínicas. Que los celulares también se les acaba la pila y uno hace lo que sea por cargar un teléfono. Si no, miremos hoy, hemos cargado por todas partes, uno pide un cargador prestado, va y lo compra bien caro en la esquina si se le quedó en la casa. ¿A qué nos conectamos nosotros? ¿Sí? ¿Y cuál es nuestro cargador cuando estamos ya así como sin fuerza y sin pila? Y lo que nos repiten cada que nos montamos en un avión: ponte tu máscara de oxígeno antes de ayudar a los demás. Ponte los EPP antes de atender pacientes. ¿Dónde está el EPP emocional? También tenemos que podernoslo identificar y poderlo cuidar. Ahí para cerrando, un autocuidado en relación y contexto nos trae varios desafíos. Nos invita a que definamos qué entendemos por cuidado, cada uno de nosotros. Nos invita a que lo asumamos como un proceso permanente. Nos invita a reflexionar. Nos invita a transformarnos en conexión con el entorno y con la vida real. A que establezcamos nuevas formas en que nos podemos cuidar, que tengamos otras alternativas. A que busquemos ese equilibrio entre vida personal y trabajo. A que evitemos la excusa de que no tengo tiempo para cuidarme. A que podamos responder a la necesidad que tenemos como equipo. ¿Sí? A que podamos construirlo como una articulación de todas las personas de ese equipo y no de un interés particular. A que tengamos una mirada de segundo orden, que quiere decir que nos escuchemos entre todos. A que reconozcamos en nuestra vida qué nos limita y qué nos facilita el podernos cuidar, y a que lo integremos antes, durante y después de esa jornada laboral. Que nos cuidemos un poquito más, como lo que hablamos todos los días con los pacientes, que tengamos relaciones que nos cuiden y que podamos hacer esto todos los días y de manera constante. ¿Sí? Ya hemos traído hoy a Cicely Saunders con su frase de tú importas porque eres tú, importas hasta el último momento de tu vida. Yo adapto esta frase, y ahí es la foto. Adaptamos esta frase y nos preguntamos y vamos a decir, importamos porque somos nosotros. Importamos en este momento. Y la pregunta es si haremos lo posible por cuidarnos. O cuándo estamos esperando que sea el momento de cuidarnos. ¿Listo? Entonces queda la invitación y muchas gracias por la presencia.